Hola, mi nombre es José Luis Ramírez. Acabo de terminar la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía. Este video forma parte de mi servicio social, mismo que se encuentra enfocado en el derecho penal. Por ese motivo me he dado la tarea de explicar qué es esta área del derecho. Para ello revisaremos la definición, analizaremos algunos ejemplos. Luego de ello verificaremos cuáles son las características, los elementos del derecho penal y por último las ramas del derecho penal. Cabe mencionar que vamos a mencionar también unos artículos muy importantes que forman parte del Código Penal del Estado de Nuevo León. Entonces vamos a comenzar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es el derecho penal? Se entiende por derecho penal a la rama del derecho que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. El derecho penal comprende la creación y el estudio de las leyes penales, aquellas que contemplan justamente lo que es y lo que no es un delito, así como el acompañamiento y orientación de las decisiones judiciales en la materia. Pero no solo eso, sino que también de los mecanismos con los que la sociedad se protege a sí misma y la filosofía que existe detrás del castigo o la reclusión. Esta rama jurídica pertenece al derecho positivo, o sea, al contemplado de ordenanzas, códigos y leyes escritas y adscritas por las personas. Los asuntos penales tienen que ver con la decisión de alejar por un tiempo a un individuo del resto de la sociedad, al considerarlo peligroso o incapaz de ajustarse a las reglas, o de brindarle un marco de rehabilitación para que lo haga. La única fuente posible del derecho penal es la ley misma, contemplada en los códigos penales y leyes penales en vigencia, ya que ni la costumbre ni la naturaleza definen lo que es punible o no, solo las leyes de los seres humanos. El derecho penal es tan antiguo como la vida en sociedad, aunque existía inicialmente en leyes de venganza tribal como la ley de Talión. Gracias al derecho romano surge en Europa como institución jurídica, a pesar de que luego fue reemplazado por la voluntad inquisitorial de la Iglesia Católica, y resurgió en la Edad Moderna con las leyes de la República. Ahora hablaremos de las características del derecho penal. El derecho penal se rige por los siguientes 6 principios: la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respeto al debido proceso y finalmente los derechos humanos. La presunción de inocencia es el principio que dicta que todo ciudadano ha de ser considerado inocente hasta que se tengan las pruebas y deducciones necesarias para demostrar fehacientemente su culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La igualdad ante la ley. Este principio es clave para el Estado de Derecho y significa que todo ciudadano debe responder en iguales términos ante la ley, lo cual equivale a decir que todos los crímenes de todos los ciudadanos, sin importar su clase, religión, sexo, etc., deben ser juzgados con el mismo baremo y castigados igual. La proporcionalidad del castigo. Este principio establece que el castigo impartido por el Estado ha de ser proporcional al crimen cometido, de manera que crímenes más graves reciban una sanción más grande que los crímenes menores. La legalidad del derecho. Este principio establece que las acciones del derecho en la sanción de los delitos cometidos no pueden ser a su vez crímenes, es decir, que el castigo impartido no puede constituir a su vez una violación de la ley, o el Estado sería un Estado criminal digno también de castigo. El respeto al debido proceso. En conjunto con el derecho procesal, el derecho penal se encarga de que todo acusado reciba las mismas y mínimas oportunidades de defenderse.
de dar su versión de los hechos y de ser juzgado individualmente por cada delito que se le impute. Los derechos humanos. Por último, los derechos humanos son derechos mínimos que se merece todo ser humano, sin importar sus condiciones, proveniencia o grado de culpabilidad, incluso si él no respetó los derechos de otro y por ello deba de ser castigado. Es decir, los derechos humanos siempre han de prevalecer. Otro apartado muy importante, que es la culpabilidad. Para hablar de la culpabilidad, voy a mencionarles los artículos 26, 27, 28 y 29 del Código Penal del Estado de Nuevo León. El artículo 26 a la letra dice: toda persona acusada de delito se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, misma que será determinada en juicio, en el que se cumplan todas las formalidades esenciales del procedimiento y se le otorguen las garantías necesarias para su defensa. Solo podrá realizarse la imposición de las penas si la acción u omisión juzgada ha sido realizada con dolo, culpa o preterintencionalidad. Bueno, esto es lo que mencionábamos anteriormente. Todo mundo tiene derecho a que se le abra un proceso y que se demuestre que efectivamente es culpable. Sobre el dolo, la culpa o la preterintención vamos a hablar en los artículos siguientes. En el artículo 27 nos menciona que el dolo es el que intencionalmente ejecuta u omite un hecho que es sancionado como delito por este código. En el artículo 28 se nos menciona que obra con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito, por inobservancia del deber de cuidado que le incumbe de acuerdo con las leyes o reglamentos, las circunstancias y sus condiciones personales o las normas de la profesión o actividad que desempeña. Asimismo, en el caso de presentarse el hecho como posible y se conduce en la confianza de poder evitarlo. Obra preterintencionalmente cuando por la forma y medio de ejecución se acredite penalmente que el resultado excedió el propósito del activo. En este caso podrá disminuirse la pena hasta 2/3 partes de la sanción a imponer con el delito cometido. Entonces, por dolo entendemos que se trata de causar un dolor o un daño a una persona o hacia un bien jurídico. Y la preterintencionalidad tiene que ver con que sí se trataba de causar un daño, pero este daño ha excedido los límites. Por ejemplo, alguien le quería pegar con un bat de béisbol a una persona, pero nada más pensaba darle un golpe en la cabeza y no matarlo. Sin embargo, el activo le dio el golpe en la cabeza y lo mató. Entonces, en este caso sí estamos hablando de preterintencionalidad, puesto que su intención solamente era golpearlo, pero no matarlo. Ahora pasamos a los elementos del derecho penal. Todo acto de interés para el derecho penal consta de los siguientes elementos: un delincuente, un delito, una pena y un juez. Son 4 elementos. Un delincuente es a quien se acusa de haber quebrantado la ley y quien ha sido apresado por ello. Aquí hay algo importante. Delincuente solamente le declara el juez al imputado una vez que ya ha encontrado elementos suficientes para sentenciarlo y para poder decir que verdaderamente es un delincuente. Esto es lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente a manera de paréntesis. Un delito es una ruptura concreta de la ley atribuible a un delincuente y del cual haya pruebas, evidencias y versiones. Una pena es un castigo o sanción proporcional a la gravedad del delito cometido e impartido por las fuerzas mismas del Estado. Un juez es un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio y dictamina finalmente la decisión tomada tras oír a las partes. Y bueno, el derecho penal puede ser objetivo y subjetivo. Existen dos perspectivas del derecho penal.
Dos formas de ver sumisión. Cuando hablamos del primero, nos referimos a él como normativa, como ordenamiento jurídico por el cual una sociedad determina, decide regirse y evaluarse. Cuando hablamos del derecho penal subjetivo, en cambio, nos referimos al asunto de las penas o castigos impuestos por el Estado, es decir, a la propiedad castigadora y ejemplarizante del mismo, esto es, a su capacidad de decisión sobre el castigo. Las ramas del derecho penal, y ese es el siguiente tema, son material o sustantivo, procesal o adjetivo, ejecutivo o penitenciario. Se considera que el derecho penal tiene estas tres ramas que les he mencionado. El material o sustantivo se ocupa de todo lo referente al cuerpo de normas legales en base a las cuales se identifica un delito. Procesal o adjetivo es la parte dinámica del delito penal, pues se encarga de la comprobación del delito y las decisiones judiciales para determinar la pena. Ejecutivo o penitenciario, aquel que se ocupa de ejecutar la pena o el castigo y de velar por que se haga correctamente. Y bueno, vamos a hablar sobre el delito y voy a retomar el Código Penal del Estado de Nuevo León, artículos 13, 14, 15 y 22. Sobre el delito. El delito puede ser castigado o puede ser realizado por acción o por omisión cuando se reprima el hecho en razón del resultado producido. También responderá quien, teniendo el deber jurídico de evitarlo, no lo impidió, habiendo podido hacerlo. En el artículo 14 se nos explica que atendiendo al que realiza este delito puede ser instantáneo cuando en su consumación se agotan todos sus elementos constitutivos, permanente si su consumación se prolonga por tiempo indeterminado. Tercero, continuado, cuando hay unidad de propósito, pluralidad de acciones e identidad de lesión jurídica y de sujeto pasivo. En el artículo 15 se nos explica que teniendo lugar el delito es considerado 1. Donde se desarrolle total o parcialmente la conducta delictiva de autores y participantes, y número 2. Donde se produjo o debió producirse el resultado del hecho delictivo. Ahora, tomé el artículo número 22 de este código para hablar los casos de inimputabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le puede imputar un delito a un activo, a una persona. Es decir, no se le puede procesar. A eso se refiere el artículo 22. No es imputable quien en el momento de la acción u omisión, por causa de psicosis o retraso mental probado, o por ser sordomudo, carezca de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, así como quien carezca de la capacidad de comprender la conducta que se le atribuye por padecer en un estado de psicosis o retraso mental incurable durante el procedimiento. En caso de sordomudez, la autoridad ordenará el examen de peritos para que opinen sobre su capacidad. En los casos anteriores, podrá ordenarse su internamiento por todo el tiempo necesario para su curación, educación, instrucción, sin que exceda el término máximo de la sanción por el delito cometido. De la inimputabilidad, en resumen, de una manera muy sencilla, tiene que ser una persona que padezca de sus facultades mentales o que sea sordomudo y que no sea capaz de darse cuenta que está cometiendo un acto antijurídico o que contraviene las leyes penales. Así de simple, así de sencillo. Y bueno, llegamos al fin de este breve video. Sé que se extendió un poquito más que los anteriores, sin embargo espero les sea de utilidad.
Y bueno, considero que estos conceptos que les he mencionado son los más básicos y lo mínimo que debemos de conocer en esta materia, así como tener noción de lo que se establece en el Código Penal del Estado de Nuevo León. Espero yo que este video les haya sido de utilidad. Este video está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho y a la ciudadanía en general. Muchas gracias.